Hola, muchas gracias al Congreso e Inclusión organizado por la Facultad de Educación de la UNED por ofrecernos a mi compañero Joan Antoni Pomata de la Universidad Internacional de La Rioja y a mí misma, Lucía Moros Poveda de la Universidad de Murcia y la Universidad Internacional de La Rioja, esta posibilidad de comunicación. Qué ganas tenía de empezar el análisis, sinceramente. Nos uniremos aquí y ahora en un viaje fascinante para vincular una tecnología puntera, no nueva, como es la inteligencia artificial, con un trabajo artesanal de preservación lingüística y lo más importante, vamos a ver cómo esto aterriza en aulas verdaderamente inclusivas. Este trayecto que cruza la frontera es un tema apasionante porque toca la esencia misma sobre cómo nos conectamos y nos comunicamos. Para arrancar, a ver, pensar un segundo. ¿Cómo es posible que las máquinas que están estrictamente diseñadas para leer texto plano, línea a línea, lleguen a comprender un idioma que ocurre simultáneamente en el aire en un espacio tridimensional? En realidad estamos hablando de un contraste brutal y, y bueno, pues yo lo que voy a hacer es, para no perdernos, proponeros una hoja de ruta que está dividida en 6 paradas. Una que tiene que ver con el procesamiento del lenguaje natural en la educación. Dos, el reto de la lengua de signos española. Tres, construyendo el Corse. Cuatro, la notación paso a paso. Cinco, la lengua de signos españolas en el aula. Y terminaremos con seis, un futuro inclusivo. Vamos a ello. Empezamos con la primera sección, PLN en la educación, entendiendo los conceptos clave. Seguro que el término procesamiento de lenguaje natural, que es un acrónimo PLN, os resulta familiar. Básicamente estamos hablando de datos y entendiendo por todos esos cálculos y algoritmos que permiten a un ordenador analizar, comprender e incluso generar lenguaje humano. Y ojo, la clave aquí es humano. No le estamos enseñando a la máquina un código de programación frío o matemático, le estamos enseñando a lidiar con un lenguaje real, el que usamos en la calle, con toda su complejidad. Esto en el mundo de la educación abre puertas increíbles para personalizar cómo aprendemos, pero claro, hay un detalle y es que la IA no es mágica. Para aprender necesitamos alimentarla de datos y ahí es exactamente donde entra el famoso concepto de corpus. Un corpus lingüístico, es en esencia una base de datos gigantesca, una colección digital masiva de textos o vídeos tomados del mundo real. Si esta inmensa biblioteca digital si no se estructura, perdón, pues lo que suele pasar es que el sistema no funciona. Por lo tanto, hay que generar estructura, ya que así se puede buscar información. Las máquinas con ello simplemente aprenden las reglas de un idioma gracias a este corpus, por lo cual, con ausencia de estructura, pues lo que pasaría es que no aprenderían esas reglas del idioma. Pasamos a la segunda parada, el reto de la lengua de signos. La complejidad, en este caso la lengua de signos española, pero en esencia estamos hablando de algo complejo, el tema de que la lengua de signos es un lenguaje visual. Fijaros aquí en esta imagen porque radica el principal problema. Si tomamos un idioma escrito, como el español o el inglés, vemos que es secuencial, va una palabra detrás de la otra. Y a día de hoy el etiquetado informático para entrenar modelos es casi automático. Pero por otro lado tenemos la lengua de signos española, la LSE, que es totalmente simultánea y tridimensional. El obstáculo es que no hay un programa mágico que traduzca un vídeo de alguien signando a texto. Cero. Esto obliga a los lingüistas a hacer un trabajo titánico, etiquetar todo a mano, partiendo absolutamente desde cero, como digo. Y esto no es solo un rompecabezas técnico, es una emergencia cultural. De hecho, esta cita que extraemos directamente de los datos lo resume a la perfección. La LSE está en una posición vulnerable porque ni tiene el mismo estatus que el español ni el mismo prestigio y uso. Es decir, meter a la lengua de signos en la era de la inteligencia artificial es una carrera contrarreloj para salvar y dar visibilidad a un idioma que sencillamente está en riesgo de quedarse atrás en el mundo digital. Vamos a la sección 3, construyendo el Corse, documentando datos reales. Corse significa corpus
de lengua de signos española. Bajar la idea teórica de corpus a la realidad es una auténtica hazaña, es un esfuerzo brutal. Todo arranca seleccionando muy bien los perfiles para que todas las edades y zonas geográficas estén representadas. Yo he marcado el proceso en esta figura. Luego, dinamizadores sordos se encargan de grabar las interacciones, debates, cuentos, conversaciones del día a día. Después, toda esa avalancha visual pasa por el software ELAN, donde se hace la anotación lingüística milimétrica para que finalmente se cristalice en una base de datos abierta que puede usar cualquier profesor o investigador. En definitiva, estamos hablando de un flujo de trabajo sencillamente espectacular, como se puede ver en esta imagen. Y para que os hagáis una idea realista de la magnitud de este proyecto, quedaos con esta cifra, 840. Son alrededor de 840 vídeos recopilados a partir de unos 70 informantes sordos en 17 ciudades de España. Un trabajo que realiza el CENELSE, el Centro Nacional de Lengua de Signos Española. Es una escala enorme para una recolección de datos tan manual. Y gracias a esto, el corpus no es un diccionario aburrido de laboratorio, es el idioma vivo, capturando los acentos, las formas de signar de la gente mayor o de los más jóvenes. Avanzamos a la sección 4, anotación paso a paso, traduciendo gestos para datos legibles por la máquina. Entramos aquí en el nivel microscópico. Estamos en la entraña del sistema. Los investigadores importan los vídeos grabados desde distintos ángulos al software ELAN. Luego, y aquí viene la locura, como intento especificar en la figura, van fotograma a fotograma aislando cada pequeño comportamiento gestual que tiene un significado. Y el paso final es ponerle una etiqueta, lo que el lingüista llama glosas. Así le dicen al ordenador exactamente qué significa ese gesto, su traducción al castellano y el contexto en el que se usa. Literalmente están tendiendo un puente manual entre el movimiento humano y el código informático. Es fascinante levantar el capó y ver cómo lo hacen. Los expertos usan hasta 29 convenciones distintas y como he puesto aquí alguna de ellas, mirad la tabla. Si os dais cuenta, usan MD o MI para separar lo que hace la mano izquierda, la mano derecha de la mano izquierda. Y al mismo tiempo usan DL para la dactilología, que es cuando deletrean en el aire, y tienen símbolos como asteriscos para modismos culturales o el circunflejo para signos compuestos, como podría ser, por ejemplo, padre más madre, que significa padres. Es un trabajo de codificación finísimo para encajar un lenguaje tridimensional en un entorno lineal. Nos metemos en la sección 5, lengua de signos española en el aula, de los datos a la educación inclusiva. Vale, ¿y todo este despliegue técnico para qué sirve? Pues se traduce en herramientas de procesamiento del lenguaje natural que acompañan al estudiante toda su vida. Jounis y colaboradores en el 2023 presentan un estudio con evidencias a nivel internacional, es un estudio sistemático de literatura, y de ahí evidencian a nivel internacional el vínculo del robot y el procesamiento del lenguaje natural. Las bases del PLN pueden plantearse desde la guardería, ayudando con el aprendizaje visual temprano, y las experiencias abarcan a gran parte del mundo, desde Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Suiza, Italia, pasando por Israel, Emiratos Árabes, Qatar, también Japón, Corea del Sur, Taiwán o Hong Kong, presentan experiencias vinculadas a esto. Luego podemos, en este sentido, las aplicaciones de lengua de signos española se escalan por nivel educativo. ¿Vale? Aunque estas experiencias que yo muestro aquí no tienen que ver directamente con la lengua de signos, sino con el procesamiento del lenguaje natural, sí que el hecho de utilizarla puede llegar a vincularse con este tipo de experiencias. ¿Vale? En educación infantil mejora el aprendizaje visual y se visualiza el rendimiento. Luego, en primaria y secundaria, proporciona apoyo para leer y fomentar algo muy importante hoy en día, como el pensamiento computacional. Y ya en la universidad, con estas herramientas, docentes y estudiantes somos capaces de evaluar tareas automáticamente o gestionar cursos masivos en línea. Es un ecosistema completo y escalable.
Pero apartemos la tecnología un momento y vayamos a lo humano, porque esta es la esencia del proyecto. Hay programas como Signándole a la Infancia, donde bebés y pequeños de 0 a 3 años están en el aula totalmente bilingüe, interactuando con lengua de signos y lengua oral de forma natural. Las investigaciones muestran que esta inclusión temprana dispara los beneficios a nivel cognitivo, social y emocional. Es realmente increíble ver el impacto real en los más pequeños. En España también, además de que la clave es cómo trasladamos esa inclusión cuando el alumnado crece, es algo que nos planteamos, en educación primaria el procesamiento del lenguaje natural y su procedimiento contribuiría a la lectura, la traducción automática y la comprensión oral de miles de lenguas. Si bien cierto es que no tenemos en nuestro país referencias al respecto y también es verdad que las bases sí que están sobre la mesa y de hecho el proyecto Talmi, que es el que estamos desarrollando mi compañero Joan Pomata y yo, junto con un equipo más amplio. Sin embargo, en España sí que hay integración de la lengua de signos, hay un bilingüismo intermodal, oral y lengua de signos española, por ejemplo, en Madrid, además de la Escuela Infantil Piruetas, el Colegio Gaudem, el C Monte de León o el Colegio Público El Sol, pues presentan esta integración. También en Madrid hay una combinación de lengua oral y lengua de signos española bastante eficaz, aunque no emplea un modelo bilingüe. En la secundaria tomamos como referencia el programa ABC del IES Infante Don Juan Manuel. Allí, como sucede en primaria, la clave es la codocencia. En el aula tienes un profesor de lengua oral y un especialista de LSE trabajando en equipo. Ellos lo que hacen es agrupar de 5 a 6 estudiantes sordos por clase. Para optimizar recursos hacen proyectos colaborativos, cambiando el espacio del aula e incluso usan también herramientas actuales como por ejemplo el videopodcast en su radio infante, o al menos así está proyectado. Esto de aquí se asegura se aseguran de que literalmente nadie se quede al margen y se configura un nuevo corpus también, porque ahora dentro del territorio español. Y esto pues favorece a los acentos y las variantes del español. Y llegamos a nuestra última parada, la sección 6, un futuro inclusivo, sostenibilidad lingüística. A ver, sobre el papel las bases están puestas, como he dicho, pero tenemos el marco, y de hecho tenemos el marco estratégico 2023-2030 que deja muy claro el objetivo de proteger, promover y revitalizar la lengua de signos para garantizar los derechos de las personas sordas. Pero cuidado, las leyes por sí solas no bastan. Las conclusiones de los estudios son bastante tajantes. Para cerrar la brecha digital y educativa tiene que haber una colaboración real mano a mano entre los gigantes que desarrollan la inteligencia artificial y los educadores en las aulas. Sin esa alianza, la tecnología corre el riesgo de dejar a muchas personas atrás. Y para cerrar este recorrido os dejo con una reflexión que creo que nos toca a todos. Sabiendo que la inteligencia artificial avanza a la velocidad de la luz y que el texto plano domina los algoritmos comerciales, ¿cómo podemos garantizar como sociedad que la tecnología no margina ningún lenguaje humano? Y evidentemente pues hay que hacer unos esfuerzos titánicos, como se está haciendo con la creación del Corse, y de hecho esto demuestra que es posible, pero que requiere voluntad, recursos y muchísima empatía. Hay que lograr que el futuro tecnológico hable y firme en todos los idiomas posibles. Así que finalmente no me queda más que dar las gracias por vuestra atención y esperar que nos veamos en una próxima comunicación.